Bien, hermano, vamos a dar un estudio y una introducción de lo que hemos venido recibiendo del Espíritu Santo referente a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando vuelva yo hallaré fe en la tierra. Por lo tanto, hermano, el día de hoy el espíritu que opera en los hijos de desobediencia opera en la incredulidad, que es lo que impide que las personas tengan fe. Por lo que si la palabra dice que la fe es por el oír, Dios va a cegar los ojos de aquellos que quieran verte para perderte, va a enmudecer a los espíritus que no confiesen su nombre. Amén. Y va a ensordecer a los espíritus que le nieguen. Amén. Pero tenemos que pedir que en nosotros se abran nuestros oídos espirituales para poder escuchar la palabra de Dios. Ya no dejes que el demonio te duerma, que el demonio te meta en ese sopor que cierra tus oídos y cierra tus ojos. Sí. Son espíritus que no quieren que escuches. Sí. ¿Cuál es la manera de que el demonio va a querer y va a poder hacer que tú no escuches? Dormido. Así como le hizo con los apóstoles cuando el Señor estaba orando antes de ser entregado. Esa estrategia del demonio no ha cambiado. Te mete un sopor de ahí como si fuera droga y te duermes, y dormido pues no vas a oír. Entonces, si no oyes, lógicamente la fe no va a poder ser, porque la fe es por el oír, el escuchar es lo que hay que hacer. Entonces, la introducción es, hermanos, Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 3:12. Antes exhórtense unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la promesa del Señor? Poner un corazón de carne, un corazón blandito. La desobediencia hace que las personas se endurezcan y entonces produzcan rebeldía a lo que Dios dice. Dice: para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. La confianza es que la fe. Amén. Y se habla, una cosa es creer que existe un Dios y otra cosa es confiar en Dios, creer que Él me quiere, me ama, me va a sanar, me va a salvar, me va a llevar a la vida eterna con Él. Pero para eso necesito dejar todo lo que está a un lado, ídolos, de lo que sea. Entonces dice, entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál fue la provocación del desierto? La incredulidad. Oye, este hombre ni sabemos ni qué le pasó, quién sabe qué hizo. A ver, danos unos dioses para que nosotros creamos. Entonces Aarón, de mala manera o buena manera, les dijo: a ver, denme sus zarcillos, y les hizo ahí un becerro de oro. Y comenzó la ¿qué? La idolatría. ¿Por qué? Por incredulidad. Ahora, dice que nosotros recibimos también, dice el capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, la palabra de Dios que se ha hablado ahora para nosotros, también se les habló a ellos. Pero no les fue de provecho oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, creer que existe Dios no es garantía. Confiar en Dios
es creer que Él es verdad y que Él está contigo y que Él quiere ayudarte, y quiere sanarte, y quiere salvarte. Pero los que oyeron la palabra no les fue de provecho por no tener fe en lo que escucharon. Entonces, en base a eso, hermano, que es lo que Dios ha venido mostrando, vamos a establecer el estudio de hoy y vamos a ir a un pasaje muy importante en Lucas capítulo 22 versículo 31. Mira lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo. Te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero Cristo dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, ¿qué es lo que el demonio quiere de ti? Quitarte la fe, que tú no creas en lo que se te predica. Dios dice una cosa, pero es que acá el Señor dice otra cosa, este Señor humano dice otra cosa, yo le creo a Él. Pero si Dios te está diciendo una cosa, ¿qué hace uno cuando escucha la palabra y no la obedece? No la creen. Porque no escuchan con fe. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? No creer a los argumentos filosóficos establecidos en el mundo, sino creer lo que está escrito, ponerlo en obra y comprobarlo. Cualquier científico hace esto. El método científico es la comprobación. O sea, Dios dice: probadme en esto. O sea, tú haz lo que dice aquí, si no te da resultado, pues es que Dios no quiere contigo, porque de todos modos Dios sigue siendo Dios. Pero Dios no es así. Dios no es un Dios malo que a unos quiere y a otros no. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así es su amor. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna más allá de aquí. No dice Dios a unos sí y a otros no. Dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no se escogen, no entran, no quieren. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no fue edificante la palabra por no ir acompañado de fe de los que oyeron. Pero todos los que tuvieron fe se salvaron. Todos los que miraron a la serpiente levantada por Moisés, los mordió la víbora, pero no murieron. Todos los que vivimos el COVID y miramos al Señor, sanamos. Gloria a Dios. Porque el Espíritu nos recordó que había que mirar a Jesucristo, como en el tiempo de las serpientes. El COVID fue un juicio terrible. Pero hubieron aquellos que no creyeron y también se salvaron, y otros que no creyeron murieron. Pero los que creímos en Jesús y vimos a Jesucristo y le dijimos: Señor, ven a mí y salva mi vida, abrázame, cobíjame, el Señor respondió. Porque el que se acerca a Dios tiene que saber que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas a Dios, digo que Dios te va a dar una piedra en vez de darte un pan. Si Él mismo nos está mandando a nosotros, que nosotros que somos malos damos de lo mejor de nosotros a nuestros hijos, que si un hijo te pide un pan no le vas a dar una piedra, o si te pide un pescado no le vas a dar una serpiente, pues cuanto más Él a nosotros. Entonces lo que el demonio quiere, porque son últimos tiempos, es meterte en incredulidad. Hablando de sanidad, dice Dios que me va a sanar, pero dice el rey Asa:
en sus últimos 3 años de gobierno, enfermó ¿qué? Gravemente de los pies. El rey Asa enfermó gravemente de los pies, pero no fue a Jehová, no fue a Dios, fue a los médicos y se murió. Entonces, si ya está eso escrito, ¿qué hago yo buscando médicos? ¿Por qué? Porque no creo en lo que está escrito, porque no hay fe. Y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es: ahora, para que se les quite, vete al doctor. Señor, ¿qué hay que hacer? Orar, pedir que el corazón se ablande. Porque nosotros recordamos gente que les predicamos, gente que oramos por ellos y Dios los sanó del COVID. Cuando mucha gente le tenía miedo y decía: no, ¿cómo vas a ir? Te va a contagiar. No, en el nombre de Jesús. Y sanaban de COVID. Pero yo digo que aquí no es una falla de Dios, es una falla del hombre que no tiene fe. Tendremos que recuperar la fe. Y entonces Dios dice: Simón, fíjate, a su apóstol amado, le dijo: Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como trigo, pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte. Y así nosotros oramos e intercedemos por nuestros hermanos y por la gente para que su fe no falte y Satanás no se los lleve en la incredulidad. Tenemos que saber que Cristo Jesús ha muerto, ha resucitado. Muchos dicen: Cristo venció en la cruz. Y yo repito, no. En la cruz fue inmolado para que su sangre nos limpiara de pecado. Pero donde Él venció fue en la resurrección. Cristo vive. Amén. Cristo resucitó, no está muerto en un crucifijo como lo tienen muchos. Cristo venció a Satanás en la cruz, no, en la resurrección. Porque por esa idea de que Cristo venció en la cruz, no creen en la resurrección. Entonces lo tienen crucificado en una cruz, en un madero, y lo creen muerto. ¿Cómo se vence a la muerte muerto? De ninguna manera. Cristo venció a la muerte resucitando de entre los muertos, que es lo que muchos no creen. Y le llaman el Hijo de Dios, el profeta, el maestro, pero no creen que haya vencido a la muerte, que es la paga del pecado. Entonces, ¿cómo les dijo a la humanidad? Arrepiéntete, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se te ha acercado. ¿Quién se acercó? Dios, hecho carne, se inmoló y venció a la muerte por la obediencia de un hombre, cuando el primer hombre, el Adán, por su desobediencia entró al mundo el pecado, por lo cual la paga es la muerte. Entonces, la debilidad del hombre. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero Pedro no creyó. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya lo había negado 3 veces. El gallo cantó, no el canto galló. Y entonces él se dio cuenta y se acordó. Pero te digo una cosa: él no dobló sus rodillas al demonio. Ya lo había pedido Dios a su Padre, que su fe no faltara. ¿Lo zarandeó el demonio? Sí. Negó 3 veces al Señor. Esa fue la zarandeada. Pero Cristo ya le había dicho: pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y nosotros debemos de rogar por los hermanos para que su fe no falte. Pero primero tenemos que rogarle al Señor que la nuestra no falte. Mi fe en Dios tiene que ser
total. Venga lo que venga. Porque si dice la Escritura que el nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres sobre el cual podemos ser salvos, y que es el nombre sobre todo nombre, el nombre de cáncer, el nombre de SIDA, el nombre de lo que tú quieras, no es más grande que el nombre de Jesucristo. ¿Lo crees? Amén. Entrégate a Él. Cuando te enfermes no vayas a la pastilla, vete a tus rodillas, híncate y pídele, y a ver qué pasa. Ese es el paso de fe. Pero el incrédulo luego se va a tomar su pastilla. Pero no que tú seas incrédulo, sino que el demonio, la misma incredulidad que ha querido meterle a todos, lo va a hacer contigo. Lo que él no quiere es que tú sepas que Cristo sana. Y entonces habla por medio de las personas, como habló con Job por medio de su esposa, que le dijo: y aún retienes tu fe estando así, mejor reniega de tu Dios y muérete. Porque ya estaba hecho me imagino una llaga, ya muy mal. Y él dijo: no, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien, hasta la enfermedad. Dar pasos de fe, hermano, es lo que Dios quiere. Se lo dijo a su apóstol. Su apóstol fue zarandeado. Imagínate nosotros, ¿cómo no vamos a ser zarandeados? De pronto viene el demonio y parece que pasó una planadora por nuestra vida. Pero el Señor intercede con su espíritu por ti, con gemidos indecibles. Dios está intercediendo por ti también, para que tu fe no falte. Pero tu fe no va a faltar si tú vienes y escuchas y te alimentas y le crees. Si crees que lo que has oído es cierto, Dios va a ir trabajando contigo, va a ir ablandando tu corazón, de manera que dice: si oyereis hoy su voz, no te endurezcas. Al contrario, humíllate a Dios y dile: Señor, necesito creer. Así como aquel le dijo: ¿crees que yo puedo hacerlo? Sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, no es tan fácil creer así nomás. Entonces dice el Señor en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, refiriéndose a la justicia por medio de la fe, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no en las obras, no en lo que tú vas a hacer. Dios no va a estar contigo porque dices: es que yo me porto bien, por eso Dios está conmigo. No, porque no es por obras. Entonces los que andan en la ley, pues guardan la ley. Si yo obedezco, Dios está conmigo. No. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo creo en Dios, creo en Cristo, le creo a Cristo y no creo en lo que yo hago. Creo que la fe me va a producir hacer actos de fe: obediencia, consagración, oración, arrepentimiento inmediato, enderezar la brecha, humillarse a Dios continuamente para poder seguir caminando. Porque para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. O sea, no hay que hacer nada, no hay que hacer mandas, no hay que hacer ofrendas, ni prender veladoras, ni rezarle a San nada,
ni andar idolatrando nada. La justificación de Cristo para tu vida es gratuita. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo ya pagó. Ya no tengo yo que hacer nada. Solo creer, tener fe. Que eso es así. Mira, cuando uno falla, inmediatamente viene el demonio, ya estás perdido. No, ¿qué te pasó? Si Dios dice eso, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Entonces tú te arrepientes, confiesas y te apartas, y Dios te perdona. Entonces tú andas con fe, tranquilo, que hay un Dios bueno. Y eso te produce libertad. Pero a los que se condenan, porque todavía tienen la concupiscencia de, sí, pues es que yo soy así. Entonces, pues ya no seas así, o sea, arrepiéntete, confiesa y ¿qué? Apártate. La fe que obra es la fe en la sangre poderosa de Jesucristo para perdón de pecados, para lavar, como anteriormente la sangre, cada año iba el sacerdote y la sangre pasaba por alto nada más, porque no podía lavar ni cambiar a nadie, seguían los pecados cada rato. Y eso se vino a hacer al último tiempo. Los idólatras hacen eso. Es que ya caí en pecado, pues ve y confiésate y luego rézate ahí 40 oraciones repetidas y ya con eso. Pues no, porque toda la sangre de Cristo, ¿dónde queda? Si los pecados son lavados por la sangre de Jesucristo, no por tus sacrificios. Los sacrificios no los quiero. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos y confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Si creyeres que esto, que Dios puso por propiciación a Cristo, por medio de la fe en su sangre me lavó de todo pecado. Para manifestar su justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuándo se hace justicia? Cuando se castiga al culpable. ¿Qué hizo Cristo siendo inocente? Se hizo culpable de todos los pecados del mundo y cargó sobre él todos los pecados del mundo. Entonces ahí se hizo justicia. Por eso Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ¿qué comunión hay de Dios con Satanás, con el templo de Dios, con los ídolos? Ninguna. Entonces Cristo pagó. Tú ya no tienes que ir a crucificarte, ni hacer mandas, ni prender veladoras, ni hacer cadenas de rezos ahí toda la vida. ¿No? Cristo murió una sola vez. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, los pecados pasados son los que tú cometiste antes de ser nueva criatura. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero entonces dice, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos los hombres todavía codiciando, robando, mintiendo, emborrachándose,
metiéndose ahí con la pandilla, hablar cosas que no edifican, como si estuviéramos en la vida anterior. De ninguna manera. Tendremos que apartarnos, porque dice que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y que se aparta. Apártate de los chismosos, apártate de los borrachos, de los rateros, de la gente malintencionada que nomás quiere dañar a la gente y habla mal de las personas. Todo eso hay un instructivo suficientemente grande como para saber qué es apartarse. Pero lo primero que tenemos que creer, que con la mirada de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, justificado pues por la fe, que es como dice el Evangelio, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Entonces, ¿de qué nos podemos jactar nosotros? ¿De que hacemos qué? Es que yo ya recé, es que yo ya aprendí una veladora, es que yo ya... Esos sacrificios no te van a salvar. Lo único que te va a salvar de la obsesión y de la compulsión, de cualquier cosa, que es el mal uso de los instintos, que es los pecados, es la fe en que la sangre, a causa de haber pasado por alto, por la fe en la sangre de Jesucristo, es como puedes hacer tú, hecha o manifestar en ti la justicia de Dios. Yo ya no tengo que pagar. Yo ya me arrepentí. Cuando me arrepentí me liberó Dios de la obsesión de beber, de la obsesión de drogarme, de la obsesión de lo que sea. Entonces soy libre. Ya no me toca la cárcel eterna, el infierno eterno. Soy libre porque Cristo pagó con su sangre el precio de mi pecado, que era la muerte. Y entonces, a todo aquel que cree, ¿por qué dice el apóstol Pablo que no se avergüenza del Evangelio? Dice, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego al griego. Entonces, ¿qué debo de hacer? Creer. Vemos entonces en el versículo 21, ratificamos esto, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:21. 3:21 y 22. Ahora, después de eso, si vamos a la carta de Corintios, capítulo 8, vemos entonces Primera de Corintios capítulo 8. Te voy a explicar cómo es la diferencia de la fe y de la diferencia del pueblo de Dios cuando en vez de creerle a Dios se hizo su becerro de oro, su ídolo. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. ¿Cuál es el amor? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Quiere decir, ten confianza en mí, cree en mí, yo no te voy a desamparar. Pero la incredulidad, que es la causa del pecado de desobediencia, lo que hace es irse a los ídolos. ¿Sacrificar para qué? Para los ídolos. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada.
como debes saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea, la cosa no es que tú creas, la cosa es que Dios te conozca. Que pueda decir, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un Dios. O sea, nosotros ya sabemos que los ídolos no son nada. Nada. Estás creyendo en nada. En las virgencitas, en lo que te pongan, es nada. Los ídolos sabemos que no son nada, porque nomás hay un solo Dios. Pues aunque haya alguno que se llamen dioses, con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. El que come de los ídolos, el que todavía pone altares, el que todavía pues tiene una conciencia débil. ¿Una conciencia débil en qué? Débil en la fe. En la fe. Su fe no está fortalecida. Necesita tener un fortalecimiento de fe, de decir, solamente hay un Dios, yo voy a creer en Dios y voy a desechar todo lo que tiene que ver con la idolatría, con las imágenes, con los rezos, con las mandas, con los hechiceros que van a ser ahí limpias, que no son más que ensuciaderas de espíritu y te pasan demonios y cosas así. Entonces, nosotros vemos aquí que dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí a los ídolos comen sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero fíjate, ahí está tu testimonio. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, amén, que tienes conocimiento sentado en la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquellos que es débil, ¿no será contaminada? ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Pues hermano, esto Dios me lo mostró por mi propia vivencia. Yo ayer cometí un error, un pecado ayer. Me indigné contra un cobarde y le dije una maledicencia ahí. Inmediatamente vi dónde estaba. Estaba yo en un lugar comiendo con mi esposa, nada más que yo me salía a hablar por teléfono. Y vi que me quedaron viendo los de los pozoles y dije, Señor. Y llegando acá en la oración dije, Señor, pues perdóname. Confesé y yo sé que no vuelvo a decir eso, porque creo que Dios me hizo libre. Nunca dije, se lo merecen, no, me indignó la cobardía de alguien y exploté. No lo hago esto, ni lo vuelvo a hacer. Pero me dolió delante de Dios y dije, Señor, no puede ser que un siervo de Dios esté haciendo esto. Entonces Dios me consoló y me dijo, está bien, tenemos abogado, confiesa y apártate, no más, ya. Y el demonio me quería acá, no, pero es que nada, no lo vuelvo a hacer.
nunca más ofender a mi Señor así. Y tengo que ir a restituir con el hombre que hablé por teléfono y decirle, perdóname. Porque no se lo dije a él, pero sí le dije, mándalos. ¿Cómo abusan de ti? O sea, abusan de nosotros y tú no te defiendes. Entonces dije, Señor, y dijo, pues ahora te toca aprender. Esto es en cuestión de la comida. Pero dice aquí, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, diciendo maldiciones, que no estimularás a la otra gente a decirlas. Y esto es un testimonio en público. Imagínate ahora los que llevan doble vida, que piensan que Dios no los ve, que nunca se confiesan, nunca restituyen, todo lo tienen ahí guardado en el cofre de la hipocresía. No, aquí hay que confesar y apartarse y pedirle a Dios, Señor, mira lo que me estás diciendo. Si te ven a ti, dice, no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos el que te ve, aunque sepas tú que no hay problema, que Dios te va a perdonar, pero ellos no lo saben. Y entonces dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. En este caso ahí no había hermanos, pero estaba mi esposa que oyó. Entonces el tropezadero para mi esposa. Imagínate, esto no debe ser nunca. Entonces de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Dios pecas. No contra la gente, contra Dios se peca poniendo tropezadero en las personas. Por lo cual, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, por lo cual, si la grosería es a mi hermana ocasión de caer, no comeré, no volveré a decir groserías jamás. ¿Por qué? Por no hacer tropiezo para mi hermana. Porque aparte de mi esposa es mi hermana en Cristo. No es sencillo estar confesando estas cosas, pero la fe te hace que confieses. Porque hay un Dios bueno que nos ha sanado y que merece que no le insultemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. El que oculta su pecado no va a prosperar, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira, el que no confiesa sigue atado. Como el colesterol, ahí anda el pecado no confesado. Como el colesterol en las venas. Pecado acumulado. Y entonces tarde o temprano al rato va a volver a reventar, porque no va a ser libre. Vuelve a suceder algo parecido y otra vez va a volver a caer. Entonces hay que renunciar a la maledicencia, renunciar y poner el arrepentimiento, la confesión a Dios y el apartarse del mal. Eso es fe. La incredulidad te dice, no hombre, ¿cómo crees? Lo van a saber. ¿Cómo lo van a saber? No, ni lo digas. ¿Cae uno en qué? En hipocresía, hermano. En hipocresía. Entonces, vamos ahí mismo, adelante. En el capítulo, en el versículo 12 del 10 de 1 Corintios dice así, mira. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir. Amén. Ahí yo tengo que darme cuenta que mi cambio tiene que ser total, porque Dios me dará, Dios me da el dominio propio para no volver a decir ninguna
maledicencia. Porque Dios no va a poner carga sobre mí que yo no pueda cargar. Es ahí donde el responsable no es Dios. Ni echarle la culpa al diablo, que el diablo no. Cuando eres tentado es con tu propia concupiscencia que dejaste, porque no habías quitado de ti la maledicencia totalmente. Hay cosas que te indignan porque son injustas. ¿Tú quién eres si tú no eres juez? Señor, perdóname. Me acordé de Pedro, dije, Señor. Por eso Dios me dijo, yo he pedido a Dios que tu fe no falte, pero el demonio te va a zarandear. Y el zarandeamiento es eso, la incredulidad de repente que Dios permite para que tú te afiances y te cubras de la sangre de Jesucristo y no te eches para atrás. Porque decía el hombre de Dios, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer, tienes que restituir, tienes que arrepentirte, tienes que hacer las cosas como Dios dice. El incrédulo dice, yo ya le pedí perdón a Dios y ya. Ándele, ahí está el pecado guardado. Tienes que confesarlo, y si es en público, en público. Y aparte de confesarlo, tienes que restituir para ser libre. Dice la palabra en Isaías, restituida al agraviado. Confiesa y apártate, arrepiéntete, restituye al agraviado. Hay que restituir y decirle, perdóname. Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Dios, que fue humano y que fue tentado, te dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Cada vez va a ser mayor en ti la carga de soportar lo peor de los demás. Dios te va a ir anunciando y te va a llenar de paciencia, de manera que agarres una estatura. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Yo creo que esto es una historia de mucha gente en este tiempo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hermano, tiene que ver la tentación y el caer con la idolatría y con la incredulidad. Yo me justifico a mí mismo, me estoy idolatrando yo. Pues yo no creo que sea malo, ¿no? Se lo merecía, ¿no? Entonces, el que sacrifica a los ídolos, y con esto termino, lo que tiene es una manera equivocada de purgar el pecado o la falla. Se va con el ídolo, que es una sensación de bienestar para seguir siendo igual. Porque dice, entraba el sacerdote en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por los pecados de todos cada año. Cristo entró una sola vez y para siempre. La incredulidad y la concupiscencia tienen que ver con la idolatría, sí. ¿Por qué? Porque es lo que hace el idólatra para no cambiar. El que se esté pasando por alto. Yo prefiero prender una veladora sabiendo que el santito me va a interceder por mí. Eso es una mentira para seguir siendo igual. Pero con Cristo no. Con Cristo es enfrentarse a un Dios verdadero, el único Dios, dice,
que su sangre te va a limpiar, pero te va a cambiar. Te va a cambiar el carácter. Ya no vas a querer ser el mismo. Por eso el que está en Cristo es nueva criatura. Ya no es el mismo que buscaba la justificación, yéndose de rodillas para que le perdonaran todas sus malandrinadas, y luego eso lo hacía el domingo, y luego toda la semana lo volvía a hacer para que el domingo otra vez. No, hermano. Hay que confesar, hay que arrepentirse, hay que confesar y apartarse, porque sabemos que Dios nos da junto con la tentación la salida. Ya no hay pretexto para la otra, porque dice, tú que conoces y te pones ahí con los que comen, es lo mismo que la persona que está dejando de beber va y se mete a la cantina y dicen, pues ¿cuál? Un pastor metido en una cantina, ¿qué hace aquí predicando? No creo. Un cristiano metido en una cantina, ¿qué hace? Pues ninguna diferencia. Pero dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de una cantina, le podíamos poner ahí, ¿qué va a decir? O ven a un pastor echándose una chela, o a mí que me vieron diciendo una maldición ahí. ¿Por qué insultar así a nuestro Señor? Yo espero que esto sea la primera y la última que yo tenga que confesar aquí así. No más, no más. No cada rato. No más. No más insultar a mi Señor así. Ni justificarme de ninguna manera. Entonces, hermano, hermanita, por último, en el versículo 19, de 1 Corintios 10, de 19 al 22, dice, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. La idolatría es la religión del demonio. Todos los que sacrifican a imágenes, a virgencitas, a santos, sacrifican a los demonios, dice aquí. No lo digo yo. Entonces imagínate, si yo soy piedra de tropiezo para alguien, le estoy sirviendo al mismísimo Satanás. Y eso fue revelación de Dios para mi vida, por algo que aparentemente para el mundo no es tan malo, porque el estándar es la normalización del pecado. No, decir maldiciones no es normal, es sacrificar a los ídolos. ¿Por qué? Porque te vuelves primero grosero y luego después pues ya rezas 20 Padres Nuestros o prendes una veladora y ya se acabó, pero tú sigues siendo el mismo. Y en Cristo hay que arrepentirse, hermano, porque dice, antes lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Y entonces viene aquí el estándar que Dios quiere de ti. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y hermano, Dios nos ha dado esta palabra para compartir, desafortunadamente a partir de un pecado cometido por un pastor. Pero hay que confesar en público.
Dios me puso así. Pero también será fruto de arrepentimiento genuino. Dios ya me dijo que Él me va a ayudar a no volver a hacer esto. Que junto con la tentación Dios da la salida, porque Él fue tentado sin caída y fue hombre como yo. No más pecado. Renuncia. Renuncia es lo que Él quiere. La renuncia a todo lo que le puede ofender. Y todo es todo. No unas cosas sí y otras no. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque me has dotado del valor de confesar. Permíteme restituir y apartarme, Señor, de mi corazón. Sale que no es bueno, Señor, ofenderte a aquellos que ya conocemos. Pero, Señor, sé que tú tienes misericordia, Señor. Ayúdame, Padre, que mi boca sea quemada con carbón. Que nunca más mi corazón te ofenda, Señor. Ofendiendo a tu criatura, sea quien sea. Porque tu palabra dice que con la misma boca que te decimos, Señor, maldecimos a la creación, que son los hombres. Y eso no debe ser así. La lengua no se hizo, Señor, en ti para seguir encendiendo el infierno. Gracias, Señor, porque sé que tú cambias nuestras vidas. Que tú nos darás, Señor, la salida y que nos sostendrás aquí de pie, resistiendo, Señor, al malo. Esta palabra dice resistir al diablo y huirá de nosotros. Permíteme seguir siendo un hombre de oración para no entrar en tentación. Y que no sea tropezadero esto para mis hermanos, Señor. Porque no es permitido maldecir de ninguna manera a nadie ni a nada. Esta palabra es pura bendición para nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy las gracias. Te pido, Señor, por la bendición para mis hermanos que están aquí.